Bienvenidos a nuestro viaje por el intrigante mundo de las sociedades secretas. Estas enigmáticas organizaciones han capturado la imaginación de innumerables personas a lo largo de la historia y han sido objeto de curiosidad, fascinación y, en algunos casos, miedo. Hoy profundizaremos en su verdadera historia, arrojando luz sobre los mitos y leyendas que los han envuelto durante siglos. Nuestra exploración comienza en el antiguo Egipto, donde se cree que se originó la primera sociedad secreta conocida, el culto de Osiris. Este grupo secreto se centró en la adoración del dios Osiris y la promesa de la inmortalidad en el más allá. Fue a través de tales sociedades que gran parte del conocimiento del mundo antiguo fue preservado, transmitido y, en ocasiones, manipulado. Avance rápido hasta la Edad Media, y llegamos al nacimiento de otra importante sociedad secreta, los Caballeros Templarios. Originalmente establecida para proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Jerusalén, la orden se convirtió en una de las organizaciones más poderosas e influyentes de Europa. Sin embargo, su repentina caída a principios del siglo XIV, en medio de acusaciones de herejía y adoración de ídolos prohibidos, solo sirvió para alimentar el misterio que envuelve a las sociedades secretas. Volviendo nuestra atención al Renacimiento, nos encontramos con la Fama Fraternitatis, o Hermandad de la Cruz Rosada. Arraigada en la tradición esotérica, se creía que esta mítica sociedad secreta había sido fundada por Christian Rosenkreuz, una figura legendaria cuya vida era una mezcla de iluminación espiritual y búsqueda académica. Con su énfasis en el secreto, la sabiduría divina y la búsqueda de la transmutación alquímica, la Orden Rosacruz capturó la imaginación de muchos individuos eruditos de la época. Nuestro viaje hacia adelante nos lleva a los albores de la Ilustración. En 1776 surgió en Baviera un nuevo tipo de sociedad secreta, la Orden de los Illuminati. Fundada por Adam Weishaupt, el objetivo de esta sociedad era promover los valores de la Ilustración y resistir la opresión religiosa. Sin embargo, la notoriedad otorgada a los Illuminati no es producto de su influencia real, sino más bien una consecuencia de las numerosas teorías de conspiración que surgieron, que describen a la sociedad como una fuerza siniestra que busca dominar el mundo. La historia de las sociedades secretas continuó durante los siglos XIX y XX con el nacimiento de hermandades poderosas que tuvieron un impacto significativo en el clima sociopolítico. Estas incluyen las organizaciones Carbonari en Italia, Thule Society en Alemania y Skull and Bones en los Estados Unidos, que influyen no solo en su entorno inmediato, sino también en el curso de los acontecimientos mundiales. La era posterior a la Segunda Guerra Mundial vio un tipo diferente de ascenso hacia sociedades secretas, con organizaciones como el Grupo Bilderberg y la Comisión Trilateral, nacidas de la necesidad de cooperación económica y política global. Si bien estos grupos trabajan bajo estricto secreto, sus objetivos se centran en facilitar el diálogo y el entendimiento mutuo entre los líderes del mundo. Pasando del mundo real al ámbito de la cultura popular, las sociedades secretas a menudo han impulsado las tramas de numerosas novelas, películas y videojuegos, añadiendo una capa adicional de intriga y complejidad. Obras como El Código Da Vinci de Dan Brown y videojuegos como Assassin's Creed han tejido narrativas cautivadoras en torno a sociedades secretas, realzando su mística en la imaginación popular. Al comenzar a concluir nuestro viaje, es importante señalar que la historia de las sociedades secretas no se limita al pasado. Incluso hoy en día, persisten numerosas organizaciones menos publicitadas, fusiones fascinantes de personas con ideas afines que comparten un interés u objetivo común. Y si bien las sombras de estas sociedades pueden seguir evocando la pregunta susurrada, ¿qué sucede realmente detrás de sus puertas cerradas? Para despertar intrigas y sospechas, es igualmente importante reconocer el papel legítimo de esos grupos en el curso de los acontecimientos humanos, pasados y presentes. Para comprender verdaderamente las sociedades secretas, es necesario abandonar sus nociones predispuestas. Más bien, es crucial verlos desde varias perspectivas, como protectores del conocimiento y de los oprimidos, como influencers del cambio, como sujetos de teorías de conspiración y como elementos del entretenimiento popular. Una cosa sigue siendo primordial: el secreto y las sociedades. Mientras los seres humanos se hayan reunido, ha habido secretos que guardar y un contexto dentro del cual pueden guardarse. Así seguiremos atraídos por su misterio. En el gran relato de la historia humana, las sociedades secretas han desempeñado y siguen desempeñando un papel intrigante. Son un testimonio del deseo humano de conocimiento, poder y, en ocasiones, un poco de misterio. Han llenado el vacío entre verdades establecidas y caminos aún no transitados, a menudo mezclando hechos y leyendas a partes iguales. Continúan solidificando la paradoja de nuestros tiempos, el encanto y el miedo simultáneos a lo desconocido. Entonces, ¿existe una conclusión universal que pueda extraerse de los amplios caminos que las sociedades secretas han tomado a través del tiempo y el espacio? ¿Una llave?
Todas las sociedades secretas eligen ser secretas. Toman diferentes formas, cumplen diferentes funciones. Algunos han sido construidos simplemente para preservar el conocimiento de que quienes estaban en el poder buscaban silenciar, otros, pedir un nuevo orden. Independientemente de las exigencias que les dan origen, es el manto del secreto lo que siempre los ha hecho particularmente tentadores. Sin embargo, es este seductor sudario el que eventualmente puede llevar a su ruina. El choque entre su naturaleza clandestina y la creciente transparencia de nuestra era digital plantea profundas dudas sobre su existencia continua. En un mundo donde la privacidad se erosiona constantemente, ¿dónde encuentran las sociedades secretas el espacio para operar? El tiempo lo dirá. Y con eso concluimos nuestra exploración de la verdadera historia de las sociedades secretas. A pesar de la intriga que plantean, una cosa es segura: su existencia es un testimonio de la duradera fascinación humana por el misterio, el poder y la búsqueda continua de conocimiento. Recuerde, la historia nunca termina de terminar. Reside en la base de quienes hemos sido como pueblo, y es la plataforma sobre la cual nuestro futuro crece continuamente. Para aquellos fascinados por la tradición y las leyendas de las sociedades secretas, este vistazo a su historia puede servir como un trampolín hacia una comprensión más profunda del papel que estas enigmáticas organizaciones continúan desempeñando. Sin duda, las sociedades secretas seguirán cautivando la imaginación humana, y despertando curiosidad y sospecha a partes iguales. Entonces, la pregunta más importante sigue siendo: ¿debemos temer a estas sociedades, simplemente observarlas desde la distancia o abrazarlas como parte de nuestra conciencia elevada? La respuesta, al parecer, nos lleva inevitablemente de regreso al fascinante patrón de la historia humana, tejiendo hilos de comprensión, intriga y una sensación de lo desconocido. La belleza está en el ojo del espectador, y también nuestra relación con estas entidades evasivas seguirá siendo perpetuamente multifacética. A medida que la noción misma de privacidad continúa evolucionando en la era digital, el concepto de sociedades secretas bien puede transformarse junto con ella. Si bien la naturaleza de su secreto puede cambiar, su existencia, al parecer, seguirá siendo una característica de la sociedad humana mientras los humanos estén en la sociedad, siempre ocultos, siempre a la vista. Esta dualidad constante puede ser la esencia de su atractivo, puede resultar su desafío final o su resistencia. Al llegar al final de nuestro viaje, nos damos cuenta de que tal vez nunca descifremos completamente los secretos y misterios de todas las sociedades secretas pasadas y presentes. Sin embargo, tal vez la verdadera comprensión de estas enigmáticas organizaciones no resida en descubrir todos sus secretos, sino en reconocer su innegable impacto en nuestra historia colectiva, y en el diálogo continuo que suscitan para las generaciones venideras. La historia de las sociedades secretas seguirá desarrollándose, algunas desaparecerán en el reflujo del tiempo, solo para resurgir en las sombras de nuestra imaginación. Otros se transformarán, adaptándose a los patrones cambiantes de la sociedad, y a nuestra incesante búsqueda del conocimiento. Y aunque podemos narrar sus historias, analizar sus motivos y especular sobre su futuro, la verdadera esencia de las sociedades secretas permanecerá para siempre envuelta en un velo de intrincadas intrigas. El papel de las sociedades secretas, naturalmente, dependerá de nosotros, de cómo las percibimos, de qué papel las atribuimos en nuestra narrativa y conciencia social. Un mar de preguntas se encuentra un poco más allá del estado actual de las sociedades secretas. ¿Qué traerá el futuro para estas enigmáticas entidades? ¿Su poder disminuirá o se intensificará en un mundo que es testigo de un cambio sin precedentes de lo analógico a lo digital y de nuevo a lo analógico? La respuesta, tal vez, una vez oculta, pueda estar dando vueltas, esperando el amanecer de otro cambio trascendental en la historia de la humanidad. Cualquiera que sea el futuro, el estudio de las sociedades secretas sigue siendo uno de los temas más cautivadores de la exploración histórica, esclarecedor, estimulante y tentador. La verdadera iluminación de las sociedades secretas bien puede ser que nos recuerden el potencial infinito de la imaginación y la aspiración humanas, entretejidas dentro del intrincado tapiz del secreto y las sociedades. Mientras continuamos nuestra expedición al laberinto de las sociedades secretas, recuerde que su historia no es una secuencia de eurekas, sino una mezcla de sombras, luces y penumbra, veladas en el atractivo del discurso cifrado y los símbolos enigmáticos. Hasta que las arenas del tiempo revelen más, permaneceremos en el borde de esa fascinante tierra de sombras entre lo conocido y lo desconocido. La compleja interacción de percepción, discurso y realidad que implica la creación de una sociedad secreta constituye un vívido testimonio del intrincado tejido social de la humanidad. Continúa evolucionando, desafiando categorizaciones crudas y perforando el velo de uniformidad para iluminar, informar, provocar y, en ocasiones, desafiar. En su simetría de luz y oscuridad, de verdades abiertas y veladas, se encuentra un centinela en las duraderas narrativas históricas, sociales y psicológicas de la civilización humana.
El misterio que ofrecen las sociedades secretas surge a la mitad de su naturaleza reservada y esquiva, y a la mitad de las preguntas que inspiran sobre nuestra existencia, nuestro propósito y nuestro destino compartido. Si bien es cierto que las sociedades secretas siempre seguirán siendo objeto de intrigas tentadoras, uno no puede evitar preguntarse si son cruciales para el tapiz de la historia humana, o si simplemente podrían perderse en la traducción. Hilos tejidos que cautivan la conciencia sin darse cuenta. Desde los albores de la civilización humana hasta la era digital, las sociedades secretas han garabateado innumerables narrativas en el lienzo de la historia, desdibujando constantemente las líneas entre la fantasía y la realidad, y recordándonos que la verdad, como la belleza, está en los ojos del espectador. Su presencia duradera sirve como testimonio de una conciencia colectiva que desea comprender y explorar los misterios que ofrecen la vida y el universo. Ahora bien, en este momento preparado de la historia de la humanidad, tal como nos encontramos ante el próximo capítulo de la gran saga de nuestra civilización, ¿cómo elegimos ver y enmarcar nuestra comprensión de las sociedades secretas? ¿Buscaremos comprenderlos, desbloquear sus verdades ocultas desde hace mucho tiempo, o permaneceremos contentos con su esquiva mística un cautivador emblema de la naturaleza enigmática en los profundos rincones de todos los corazones humanos? La verdadera historia de las sociedades secretas es tan compleja y diversa como la propia civilización humana. Desde el antiguo Egipto hasta los tiempos modernos, estas sociedades, que abarcan un amplio espectro de credos, ideas y agendas, ofrecen una visión caleidoscópica de la naturaleza humana, desde lo altruista y honorable, hasta lo misterioso y enigmático, y en ocasiones, hasta lo siniestro y malévolos, a menudo difuminados entre sí, constantemente manipulados por las mareas de la historia. Así, concluye el misterioso viaje a través de la verdadera historia de las sociedades secretas, sin ninguna respuesta concluyente ni punto a su existencia e impacto. Sin embargo, no olvidemos que la esencia de estas sociedades secretas reside no solo en su enigmático gobierno, en sus ceremonias de vísperas o en sus antiguos léxicos, sino también en su evocación de los objetivos más elevados del potencial y las aspiraciones humanas. Su historia continúa inscribiendo un testimonio de nuestra búsqueda incesante de verdades ocultas, de la preservación del conocimiento, de un camino iluminado por delante, y también lo revela la historia de la humanidad. El advenimiento de cada nueva sociedad o la revelación de sus secretos simplemente subraya las inexorables galaxias de nuestros misterios colectivos e individuales que esperan ser desplegadas en toda su esquiva magnificencia. Es cierto que las sociedades secretas pueden poseer un aura a la vez fascinante y aterradora, y están cargadas del potencial de alterar el curso de la historia humana, de forma encubierta o no. Pero ¿no somos una sociedad de secretos, como lo somos de aventuras, pasiones y tragedias humanas? Una historia que comienza con un susurro y termina con un rugido el flujo y reflujo de la historia humana y la dinámica social. A medida que llegamos al borde de nuestro viaje a través del laberinto de sociedades secretas tentadoras, queda claro que sus atractivos y misterios seguirán intrigando a las generaciones venideras. En el gran esquema de la existencia humana, forman parte integral del mapa teselado de nuestra conciencia colectiva, forjando un camino entre la comprensión, la intriga y el portal de lo desconocido. Tejiendo hábilmente un entramado de intriga, conocimiento y sabiduría, las sociedades secretas dejan de ser meros capítulos de los grandes anales de la conciencia humana. Se convierten, en cambio, en un espejo que refleja las múltiples caras y facetas de nuestra sociedad. A medida que continuamos embarcándonos en nuestra inquieta búsqueda de la verdad y la comprensión en este enigmático viaje llamado existencia, los misterios esenciales de la vida y la sociedad sin duda seguirán manifestándose dentro del esquivo sudario de las sociedades secretas.